¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Bogart y con Amílcar. Estamos en un nuevo episodio ya de noviembre de este segundo año de nuestro canal. Ya se está terminando también el 2022 y pues hay muchos libros que hemos platicado, nuevas aventuras, bastante información que hemos tenido para compartir con todos ustedes que nos siguen aquí en el canal. Antes de comenzar en este episodio me gustaría recordarles que si no se han suscrito lo pueden hacer dándole clic en el botón que aparece allá abajo para que no pierdan nada de los detalles y de los libros que compartimos, para que así se animen eventualmente a conseguirlos, a leerlos y a ponernos, ¿por qué no?, alguna reflexión con respecto a estos textos. Y bueno, sin más preámbulo, en este caso vamos a entrar directamente con el libro que nos atañe en esta ocasión, que es El Presente. ¡Tan, tararán! Listo, La Casa de la Contradicción, de Jesús Silva Herzog Márquez. Este libro es el que me tocó compartir para la sesión del club de lectura que tenemos aquí en la ciudad de Jalapa, y la verdad es que es un escritor que me gusta mucho. Yo lo sigo en sus redes sociales y también en su página. Tiene una columna semanal en donde escribe de política, de cultura, de varios temas relacionados con estos asuntos, y a mí me agrada mucho la prosa que tiene este escritor, maestro y politólogo. Me agrada también porque tiene una cercanía muy fuerte con toda esta situación de la política. Su familia, su padre fue muy cercano al régimen del PRI. Fue secretario de Hacienda, entre otros cargos que ocupó en los gobiernos de hace varios años, de antes de la década de los 90. Y bueno, pues eso pienso que le ayudó a permearse de toda esta situación de la dinámica del gobierno. Teniendo esto en mente, vamos a avanzar hacia la descripción rápida de La Casa de la Contradicción. Pero antes de ello, me gustaría preguntarte, Bogart, ¿cómo ves este tema de lo que platicamos? ¿Qué opinión te merece? Pues fíjate que, como bien dices, ya lo habías mencionado en algunas otras ocasiones. Yo no he leído nada de él, pero sí lo he visto en algunas entrevistas, ¿no? En algunas participaciones que tienen en algunos programas. Uh-huh. Y si escribe también como habla, pues sí entiendo por qué te llama tanto la atención. Digo, obviamente también los temas políticos es algo muy relevante, sobre todo a ti, ¿no? Es algo que estás acostumbrado a estar siguiendo. Y ayer que lo platicabas, pues sí dan muchas ganas de adentrarse en este tipo de lecturas, ¿no? Diferentes, no nada que ver con una novela, más bien un ensayo, y sobre todo con temas de actualidad. Uh-huh. Eso creo que también es bastante relevante. Y bueno, creo que voy a hacer las mismas preguntas que hice ayer en el club de lectura, ahora que empieces a platicar del libro, para que, pues digamos, se pueda expandir un poquito más, ¿no? esta plática acerca de este tema que tiene que ver con la democracia. Perfecto, pues vamos a entrar directamente a este asunto. El libro es La Casa de la Contradicción, Jesús Silva Herzog Márquez, y la editorial en este caso es Taurus, para aquellos que lo quieran conseguir. Es un libro que salió en octubre del año pasado, es muy reciente, del 2021, captura incluso ya hacia las últimas páginas información relacionada con el COVID, entonces sí es reciente. Bogart, te platicaba que este libro está escrito en 3 momentos. El primer momento es la casa justamente de la contradicción, en donde se refiere a la configuración de la democracia, hace uso de varias personas, de varios autores europeos y también norteamericanos y mexicanos, para hacer alusión a lo complicado que es comprender a la democracia en su totalidad, dado que es algo que se concibió en la época de los griegos, pero que finalmente se terminó de poner en práctica ya hacia, pues, muy recientemente. Entonces la idea existía, se buscaban maneras de llevarlo a la práctica, pero ya estas sociedades modernas fueron las que finalmente le comenzaron a dar una forma final a la democracia. Pero Jesús Silva Herzog Márquez entra directamente en cuáles son los problemas asociados a la democracia, en cuáles son sus virtudes, en cómo el apartado democrático genera un vacío con respecto al poder, porque el gobernante en turno no asume como tal el poder en la representación de todas las personas, sino que la democracia en sí no lo tiene, como si lo hace, por ejemplo, una monarquía, en donde está la figura del rey durante todo ese momento, y es la familia, y se extiende por la conexión con el
con una figura divina, pero en este caso la democracia se construye y se va moldeando poco a poco y cambia con el tiempo. Entonces, para mi gusto, hace una descripción y una narración bastante ágil con respecto a esto que ocurre en la democracia. Apela a Octavio Paz, un poeta mexicano que cubrió mucho también de la cuestión autoritaria del PRI en su época. Escribió varios ensayos relacionados con esto. Yo le platicaba a Bogart, y de hecho lo menciona aquí en este libro, El logro filantrópico, que es un ensayo en donde aborda justamente la forma en la que se lleva a cabo la función política de esto que Octavio Paz vislumbra como un logro, pero que además de eso apapacha también, que extiende sus tentáculos para poder cubrir carencias de la población, atender algunas situaciones, mantenerse pendiente de lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la primera parte de este libro, que es la contradicción. Por otro lado, entra al apartado, al segundo momento de la desconfiguración. Y ese tiene que ver, desfiguración. La desfiguración es justamente luego de que conocemos en México la democracia, después del 97, en donde finalmente en la Ciudad de México y en el Congreso federal, se hace una distribución de los poderes, en donde ya no tiene todos los escaños el PRI, sino que el PAN y otras fuerzas adquieren presencia, y entonces por primera vez en la historia de nuestro país, el presidente, en su momento Ernesto Zedillo, requiere de la negociación de su partido con los demás para poder empezar a involucrarse. Y más adelante, 3 años después, la elección del 2000 da finalmente este salto a la alternancia política, que para Jesús Silva Herzog Márquez no es ya como tal la democracia en sí misma, sino que es justamente el detonante que le puede dar el camino para que se construya la democracia en toda su extensión en nuestro país. Sin embargo, la desfiguración es justamente porque el gobierno de Vicente Fox, el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Enrique Peña Nieto se encargaron de ocupar las instituciones, de dejar algunos vacíos, de no hacerle frente a las circunstancias, tal vez con toda la extensión que tenían desde la posición del poder, y que comenzaron justamente a tejer una situación muy complicada con esta democracia, que además apeló demasiado a los partidos, que se vio en su momento como la democracia es la existencia de los partidos, y la ciudadanía gravitaba entre la cuestión de la participación, de lo que se asumía como las actividades que se tenían que llevar a cabo, reformas huecas que quedaban en el tintero, pero finalmente todo esto desembocó en una situación que para Jesús Silva Herzog Márquez es la última parte, se me va el nombre, es la demolición. Y esa demolición viene después de la elección del 2018, en donde el partido Morena y Andrés Manuel López Obrador llegan a la presidencia. Para el gusto de Jesús Silva Herzog, este gobierno se ha encargado de dinamitar o colocar dinamita en varias posiciones estratégicas del gobierno para poder gobernar con un estilo muy particular. Habla ahí incluso de la lógica de López Obrador, lo menciona como poeta del insulto, porque tiene una gran variedad de palabras que a lo mejor no habíamos escuchado, que no tenían bastante presencia, pero que a raíz del lenguaje que él utiliza, pues se empiezan a utilizar también. Y este lenguaje, eso no lo tiene ni Obama, y también de los fifís, todo eso es parte de lo que se ha instaurado durante esta presidencia, que parte justamente de la idea de Andrés Manuel López Obrador. Aquí hace alusión a otro libro también que platicamos hace varios meses, que fue El regreso a la jaula, de Roger Bartra. Por aquí les va a aparecer, por si les interesa, que vayan a la revisión. Entonces, esa parte de la demolición es ya hacia el final, trabaja con la figura de Andrés Manuel, de la cuestión del poder, de lo que para él es un camino hacia el autoritarismo de las ideas, hacia el autoritarismo de la actividad política, y una contradicción con respecto a que el presidente se muestra como un liberal cuando en varios apartados realmente es conservador. Se muestra antineoliberal cuando ninguno de los gobiernos neoliberales, de los más recalcitrantes, tuvo el poder para poder adelgazar tanto la nómina del gobierno.
y también ese tipo de contradicciones funcionan para poder tejer esta narrativa de la figura que tiene Andrés Manuel en esta construcción de un nuevo estilo de gobernar, de una realidad que estamos enfrentando todos, que estamos viviendo y que parte justamente de un ejercicio de comunicación que es diario, de lunes a viernes, a través de las mañaneras, en donde se marca la agenda, se menciona qué es lo que va a ocurrir, se le da la palabra a ciertas personas y entonces, para su gusto, también la relevancia que cobra el ejército en la tónica de varias actividades, ¿no? Ya sabemos, en la construcción, en la administración de aduanas, en la seguridad y todo eso que él critica y que menciona que es una forma de la cual se han puesto dinamita en varias instituciones autónomas que se han jalado al servicio del presidente para poder funcionar. A grandes rasgos, esto es el texto, estos son los 3 momentos que plantea el autor y a partir de los cuales estableceremos pues este diálogo. Bogar, ¿cómo ves? Sí, la verdad es que ahora tengo otras preguntas diferentes a las de ayer. Sobre todo, bueno, la primera pregunta que hice ayer, o la pregunta que hice ayer, tenía que ver con si este tema de la democracia lo traslada hacia otros países, ¿no? Si solamente se refiere aquí a México, entiendo que la mayoría del texto tiene que ver con eso, pero si da como estos ejemplos de que sí es una democracia bien llevada y sobre todo si cita algún otro país. Habla en un sentido crítico, menciona a los franceses, menciona a los norteamericanos, menciona a los alemanes, no como ejemplo de a dónde debería llegar nuestro país, porque se piensa o se entiende que la democracia es una cuestión de construcción muy personalizada para cada uno de los países, por cuestiones asociadas a su cultura, a su tradición, a la dinámica del gobierno, etcétera. Y sí los menciona, pero no llega a esa parte de decir esto es la democracia y así tendríamos que hacerlo. Okay. Ya. Oye, y la otra es, creo que siempre que has leído algo que tenga que ver como con ensayos, te pregunto si después de hablar de la problemática da alguna solución, o sea, presenta alguna solución, o al menos como, no sé, ¿qué se tendría que hacer para mejorar estos temas en este caso? Fíjate que sí es algo que me llama la atención a mí también. Hay algunos libros, hay algunos textos que sí lo entran de lleno, ¿no? Como esta es la solución. Recuerdo cuando leí ¿Por qué fracasan los países? En ese libro sí al final tienen un capítulo de qué pensamos nosotros que se puede hacer. Claro. Pero en este caso en particular me da la impresión de que uno tiene que extraer la información te da las fuentes, te da otros textos a donde puedes acudir para generar un pensamiento todavía más crítico con respecto a esa situación y finalmente que uno pueda decidir. Pero a mí me da la impresión que él plantea la radiografía, hace este comparativo histórico de varios países y también menciona lo que para su gusto es una democracia que está en destrucción y ya depende cada quien como lo quiera asimilar, pero con base en eso es que podríamos marcar la pauta para poder decir, tal vez el gobierno podría tomar este camino, podría hacer aquello, etc. Sí. Oye, y finalmente, por lo que mencionaste hace rato, obviamente es crítico en la actualidad con el gobierno de AMLO, pero también pues hace su crítica a los presidentes anteriores. Sí. O sea, no hay como una tendencia de criticar solamente a algún partido, sino más bien, o sea, objetividad en lo que él ha visto de estos cambios, ¿no? De cómo se está, digamos, malogrando la democracia en el país. Sí, exactamente. A pesar de que aborda gobiernos de Porfirio Díaz, de Lázaro Cárdenas, de varios del periodo del desarrollo estabilizador hasta el inicio del neoliberalismo, no se centra en ellos en gran medida, sino a partir de lo que para él es ya la cuestión democrática, que es la alternancia del 2000. Y sí, le dedica muy buenas páginas al gobierno de Vicente Fox, al gobierno de Felipe Calderón. Es muy crítico con ellos con respecto a la función, a los propósitos, a lo que para él lograron, a lo que no lograron y dejaron pendiente, y al vacío que conformaron con respecto a la dinámica que se tenía en el antecedente del PRI. Entonces, sí, no hay una tendencia nada más de decir estos otros presidentes fueron muy buenos
y en este sexenio todo se derrumbó, sino más bien es un sentido crítico con respecto a la democracia, del uso que se le dio a partir de la alternancia y cómo Vicente Fox desperdició esa oportunidad histórica para verdaderamente construir las instituciones que podían marcar la pauta para este país, y luego como Felipe Calderón insertó la cuestión de la guerra contra el narcotráfico, se abrió directamente paso incluso a través de su partido, y luego bueno, estas elecciones polémicas del 2006, en donde también surge la narrativa del fraude por parte de López Obrador, ¿no? Que finalmente participó después en 2012 y hasta el 2018 ya fue que llegó al poder, pero a Enrique Peña Nieto también lo destruye con respecto a toda la corrupción, a todos los problemas que hubo, y de cómo la juventud que se mencionaba en el gobierno de Peña Nieto, pues fue juventud que terminó en la cárcel. Varios de los gobernadores que se mostraban como las promesas terminaron en la cárcel. Entonces no es condescendiente con ninguno de ellos, es fuerte, es muy lúcido, y en el caso de López Obrador pues no hay todavía una conclusión porque no ha terminado el sexenio, pero sí pienso que no es parcial, sino que se enfoca directamente en esta cuestión de la democracia. Sí, creo que eso lo hace, bueno, al menos desde mi punto de vista, más pues más llamativo, ¿no? O sea, que no sea como tendencioso, solamente tirarle a algún partido político, sino generar el tema y cómo lo han atacado. Pues en este caso estamos hablando de ya 3 partidos políticos, ¿no? Desde el 2000 para acá. Y eso pues le agrega pues ese valor, ¿no? De que realmente haya objetividad en las palabras cuando estás hablando de un tema que no tiene que ver con partidos políticos, y pues que incluso tampoco tenía que ver con países, aunque pues obviamente nos toca hablar de lo que está sucediendo en nuestro país. Sí, exactamente, y parte de lo que él menciona de la relevancia de la democracia es el diálogo. Para él el ejercicio de platicar, de discutir, de debatir es un ejercicio necesario para la construcción democrática, porque de otra forma somos estatuas que asumen y que no hay ninguna retroalimentación por parte del gobierno. Entonces sí, la construcción de la civilidad y la ciudadanía es algo de lo que yo extraigo como elemento para poder construir una buena democracia. Y por supuesto hacer a un lado la polarización, ¿no? Alejarse de los extremos, de lo que malamente para mí y también para él se ha conocido ya aquí en el país como los chairos y los fifís, sino parte de somos una sociedad mexicana, somos un país, y entonces las decisiones políticas deben ser verdaderamente complicadas de tomar. Sí, a veces uno en la familia tiene dificultades. Claro. Ahora estás hablando de 125 millones de personas, pues no hay forma de complacerlos a todos, sí. Tienes que empezar a hacer todos esos ajustes. Entonces pues creo que sí, este tipo de ejercicios contribuyen mucho para la parte democrática. Claro. Sí, la verdad es que, digo, obviamente ya creo que ya lo habíamos platicado, si habíamos estado como en algún cargo, no necesariamente político, pero creo que sí, la pregunta sí fue así en algunos otros episodios. Pero en estos cargos en los que tienes que tomar decisiones para otras personas, incluso como dices, dentro de la familia es complicado. A mí me ha tocado en los últimos años pertenecer, digamos, a mesas directivas o a estos comités que tienen que ver con decisiones dentro de los equipos deportivos en los que he participado, y es cansado. Obviamente pues requiere de un poco más del tiempo que si solamente fueras el atleta que va a entrenar, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes que tomar ciertas decisiones, reunirte con el comité, y justamente este ejercicio de tú piensas de una forma, yo pienso de esta, y al final de cuentas pues vamos a decidir por todo el equipo. Piensas que la decisión es la mejor, pero también otras personas tienen otras decisiones, ¿no? Otras formas de ver las cosas. Y que al final tienes que encontrar como ese equilibrio en decir, pues si gana mi idea, creo que es la buena, pero si gana la idea del otro, también voy a hacer mi esfuerzo, ¿no? Para que pues entonces se lleve a cabo de la mejor forma posible. Y eso es complicado. Incluso en el tema, yo empezaba como descansado, en este momento yo estoy como ya no quiero ser esa persona que tiene que ver por el tomar decisiones, porque pues no es sencillo, ¿no? Uh-huh. Aunque estemos hablando de, somos amigos, somos conocidos, pero aún así, pues pensamos de formas diferentes, ¿no? Y esa parte de entablar ese diálogo,
Es muy rico, al final de cuentas creo que si estás ahí es porque tienes las habilidades para hacerlo, por algo pues alguien te eligió o al menos tú te postulaste para participar en esto, pero sí llega a ser algo complicado, algo complejo y sobre todo cansado, que pues también se vale como en algún momento decir hasta ahí, ¿no? Ya mi participación, prefiero ahora ser de los que votan quizá nada más de lejitos o de los que siguen las decisiones sí, y listo, ¿no? Pero bueno, esas digamos que es mi participación en el tema de alguna situación que tenga que ver con estos temas. Tal vez más adelante en algún momento te veamos a ti como participar ya directamente en alguna las decisiones políticas de la ciudad de Jalapa. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Sí, también, o a ti también. Tal vez. Pero vaya, en todo caso es una situación complicada, ¿no? Desde fuera, cuando uno está desde las gradas, pues es fácil ver estas situaciones, pero ya una vez que se tienen que tomar las decisiones, cuando ya tiene una afectación sobre un grupo de personas y viene la retroalimentación positiva o negativa, es cuando ya se puede complicar el asunto. Pero pues vaya, en este caso abrir la conversación con respecto a esto, entender que la democracia no es nada más el hecho de ir a votar el día de la elección y con eso se termina mi responsabilidad. Estaremos más en el camino de tender esos puentes que hacen falta para poder resolver las diferencias y llegar a acuerdos. Correcto. Sí, sobre todo pues esta parte de la tolerancia, ¿no? Del respeto, del escuchar a los otros, de la empatía quizá también, y sobre todo de buscar el bien común. Creo que eso es lo más importante. Así es. Excelente. La verdad es que ojalá que la gente nos escriba si ya han leído algo. Por ahí ayer mencionabas que tiene no tantos libros, ¿no? Seguramente no muchas participaciones en revistas, en periódicos, etcétera. Pero libros tiene 3, 4. Sí, no tiene tantos. Pero seguramente con lo que ya nos platicó Amílcar, les va a interesar y pues escríbanos sus comentarios. Exactamente, me parece que tienes una frase, güey. Pues amigos, lean el periódico, lean la Biblia, lean un ensayo, pero acérquense a los libros. Exactamente. Yo a este texto le pondría algo como Ludovico Einaudi, o decir, música tranquila de piano o de violín para poder acompañar esta reflexión que es muy profunda. Así que, estimados amigos, ya se los comentó Boga, acérquense a la lectura en sus diversas manifestaciones y nosotros nos vamos a ver en donde ya es costumbre, en donde siempre nos vemos, en el siguiente libro.